acciones a realizar y demás. Pura HCP de Málaga. Y bueno, realmente queríamos presentar, bueno, nuestro estudio hace principalmente obra nueva de residencial y otros equipamientos públicos, sobre todo en la Costa del Sol y en Madrid, Sevilla y en el extranjero, sobre todo en Bahrein. Y bueno, nosotros venimos a explicar un poco el caso práctico ya de la aplicación del BRIAM. Bueno, y ahora estamos también integrando el LEED en un edificio de rehabilitación de Málaga. Y otro, como es el Espacio, que sobre todo la promotora Habitat lo aplica, bueno, sería otro certificado de sostenibilidad. Entonces, bueno, bueno, un poco por contextualizar, aunque bueno, el concepto es un poco parecido, ¿no?, al de Will, que lo ha explicado el anterior ponente. El BRIAM pues, sería otro método de certificado de sostenibilidad en el que bueno, se pretende eso, impulsar la construcción sostenible y respetuosa de cara desde el cliente, ¿no?, el promotor, que sería el encargado un poco de aplicar ese elemento, de crear ese elemento diferenciador, ¿no?, con respecto a otras edificaciones, y el encargado un poco del funcionamiento de ese comportamiento del edificio, ¿no?, pasando por el equipo de diseño, que seríamos bueno, los arquitectos y otros profesionales, que aplicaríamos estos sistemas, y luego al final el beneficiado, que sería el usuario final, en el que bueno, que se beneficiaría de todo esto, ¿no?, calidad del aire, niveles de iluminación, ruido y demás, que para su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las aplicaciones de BRIAM nos especializamos en las de obra nueva y rehabilitación. Y bueno, dentro de las 10 categorías en las que se engloba el BRIAM, bueno, existen diferentes ponderaciones, sobre todo, bueno, la más importante sería la de la energía, evidentemente. Y bueno, el proceso de trabajo, ¿no?, desde el estudio de arquitectura, pues sería estar en contacto con un asesor BRIAM, que sería el encargado de ponerse también en contacto con el cliente, con la promotora, registrar el edificio y hacer una preevaluación en la fase de diseño y definir la estrategia a seguir y el objetivo de cada proyecto, recoger y estudiar un poco la evidencia pormenorizadamente y plantear un certificado provisional en esta fase de diseño para que después en el final de obra, aunque se pueden perder algunos puntos, digamos, obtener el certificado final. Entonces, en la fase de diseño llevamos varios años aplicando en el estudio el método BIM, ¿no?, digamos, a través de Revit. Y bueno, este por ejemplo sería un ejemplo, que es un co-living en el Parque Tecnológico de Málaga, que estamos en proceso de obtener el certificado BRIAM con él, ¿no? Que bueno, más adelante hablará mi compañero sobre BIM y cómo lo aplicamos todo esto aquí a través del método. Entonces, bueno, en la fase de diseño se establece una preevaluación donde se fijan los objetivos, quiénes van a ser los responsables de cada uno de los puntos, las acciones a realizar y demás. Algunas no vendrían definidas, digamos, por la ubicación de la parcela, como pues por transporte, servicios cercanos y demás, y otras, pues bueno, son los que fijaríamos los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, en la fase de ejecución, ya vista esta preevaluación, en la fase de ejecución se fija una memoria de calidades en la que se extraen los aspectos del proyecto de ejecución que interesan
que valora el certificado BREEAM y lo reúne para que todos los agentes involucrados tengan claro que no se debe modificar hasta el final de la obra. Entonces, bueno, esto no es una memoria de calidad que el objetivo no es que la leáis, sino un poco como ejemplo del proceso de trabajo que se sigue. Y se analizan aspectos generales como el del espacio privado, ¿no? Se fijan dimensiones mínimas o adaptables para contacto de salida a terraza, contacto con la urbanización, espacio libre, digamos. Y luego otros de los elementos, digamos, del edificio como que aportarían la eficiencia energética, como son los ascensores para el ahorro del consumo, electrodomésticos y bueno, también se trataría de analizar la envolvente térmica a través del certificado energético y demás para obtener una buena calificación, para sumar puntos, ¿no? Que sería el objetivo. Y bueno, tampoco quiero aburrir mucho con cada uno de los puntos, pero bueno, analizaríamos tanto la iluminación natural, los espacios los huecos de la envolvente, digamos, la iluminación artificial, ¿no? Los consumos de los puntos LED, etc. Luego también, el consumo de agua, los caudales, el caudal de la cisterna, que tenga doble descarga, un poco el análisis de cada uno de los aspectos del proyecto, la calidad del aire, ¿no? Entraría pues un poco el sistema de recuperación de calor del que hemos hablado, la aerotermia, todo esto beneficiaría al proyecto. Bueno, en este caso es que se usó uno de Siebel, pero podría ser el del anterior ponente. Y luego, todo lo que beneficiaría ya al usuario final, como los aislamientos acústicos que evitarían tanto el ruido como el aislamiento del edificio, ¿no? Para pérdidas de calor y del edificio. Y bueno, luego una selección también responsable de materiales. Aquí quizás entraría más la constructora. Nosotros prescribimos, digamos, las características que deberían seguir para reducir los contaminantes, y no solo los materiales que se van a incluir, sino cómo están, el origen de esos materiales, ¿no? Que no sean contaminantes, etc. Y que no perjudique luego al usuario final. Sobre todo, las maderas, sobre todo los barnices, las pinturas, evitar que el ambiente reduzca los COP. También la reutilización de los residuos dentro de la obra, o sea, dentro de la misma obra o que sean reciclados a no más de 80 kilómetros, por ejemplo, de la obra. Entonces, todo ese estudio es el que analizamos más pormenorizadamente, ¿no? Y otros, como comentaba, que son relativos ya al propio emplazamiento de la parcela, como sería la cercanía al transporte, a los servicios o riesgo de inundación y demás. Entonces siempre contamos con un asesor BREEAM, que es el que siempre nos ayuda en este proceso, ¿no? Siempre la responsabilidad recae sobre nosotros, que este es un trabajo que hay que hacer entre todos los agentes intervinientes tienen que estar siempre involucrados en este proceso. Entonces, ya en la fase de la obra lo que se hace es certificar que las calidades que se han prescrito son las correctas, ver si no se han perdido puntos y demás, y ya obtendríamos lo que es el certificado.
De cara al cliente final se le ha aportado un manual de usuario para, bueno, con para informar al usuario tanto de los puntos de reciclaje y residuos, transporte público, consumo responsable y de los equipos que se le instalan para concienciar también un poco al cliente final de que continúe, ¿no?, con esta sostenibilidad, ¿no?, que se está buscando. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo del manual del usuario. Entonces, bueno, en nuestro caso tenemos ya varios certificados BREEAM en bastantes proyectos, otros están en proceso. Uno de LEED, de rehabilitación, y bueno, lo que comentaba de espacios, ¿no? Que bueno, la mayoría de ellos se trabajan en BIM, como este, por ejemplo, de Alborada, en Málaga, o Panorámica. Todo esto sería un poco la imagen final de los edificios con los certificados, ¿no? Y otro proyecto en el que también estamos en proceso sería la torre Urban Sky de Málaga, que cambiará un poco el skyline de Málaga, que está ahí en el centro. Este es el de rehabilitación de LEED. Y los de espacio también, bueno, estos son también hechos con Revit. Y bueno, ya doy paso a la parte más. Bueno, soy Francisco Avellana, orgulloso arquitecto, por cierto, por la Universidad de Granada, soy empleo en parte de web. Y soy experto BIM, al igual que mi compañera, que ella es más modesta. Y bueno, quiero hablar un poco, tampoco me quiero extender mucho, y con permiso me voy a avanzar. BIM es una filosofía, tiene lo que se llama las 7 dimensiones. Hay un poco de debate de un poco el orden que tiene, pero básicamente la primera y segunda dimensión habla de lo fácil que es en BIM hacer un proyecto, ¿no? Desde el boceto y la idea, que es fácil encajarlo, o sea que está en 3D, lo tienes todo, puedes hacer una masa, puedes hacer tantísimas cosas que es súper sencillo el BIM para eso. Luego la tercera dimensión ya es el modelo, en plan que es el modelo 3D. La cosa que tiene el BIM es que todos y cada uno de los elementos tienen información. Tú puedes coger un muro, puedes ver todas las capas, las combinaciones técnicas, puedes verlo absolutamente todo, la presencia acústica y todo. Entonces, esto en BIM es excesivamente poderoso y muy potente para integrar todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, tenemos la cuarta dimensión, que es el tiempo. Aquí ya digo, hay debate sobre que deberían estar un poco alternas, pero bueno. ¿Por qué? Porque tú en BIM puedes incluso planificar una obra. Tú puedes coger y ver perfectamente, de hecho hay unas visualizaciones muy chulas que se ve cómo el proyecto va creciendo, desde la cimentación, la estructura, la albañilería, cómo se ve la grúa va creciendo. Entonces, esto en BIM nos ahorramos muchos problemas, porque ya desde el principio puedes ver dónde vas a poner la grúa. ¿Qué, perdón? Espérate que tenemos acá. No sé, perdón. Sí, claro, que Hola, hola. sí. ¿Mejor? Vale, perdón. Perdón. Bueno, tampoco me quiero explicar mucho. El modelo, la tercera dimensión es el modelo BIM, que tiene todos los elementos paramétricos, todos los elementos que están en el modelo tienen información y nos dicen algo. Podemos meter todos los parámetros que quieran. Revit, que es con lo que trabajamos, tiene sus parámetros ya por defecto, pero podemos meter lo que queramos, prácticamente el parámetro que queramos. Podemos coger una carpintería y ponerle el índice de factor solar. Podemos decirle cuál es la transmitancia térmica, la transmitancia acústica, el código de montaje para luego las mediciones, absolutamente todo. Y todo sigue un proceso. Como digo, luego tenemos la cuarta dimensión en la cual podemos planificar perfectamente la obra. Esto también repercute en la sostenibilidad, porque todo lo que ahorremos, todo el tiempo, al final también es una edificación mucho más sostenible. La quinta dimensión es el coste. Esta dimensión, como digo, podría estar incluso intercalada, porque aquí durante la fase de diseño y ejecución ya puedes ir viendo lo que te va a costar la obra, pero es al final del todo, cuando el proyecto ya está construido, cuando ves cuánto finalmente ha costado. Obviamente, cuando lo haces en BIM, tienes todos esos elementos que puedes sacar un presupuesto, puedes sacar todas las partidas que hay, puedes ver todo lo que te va a costar esa obra. Esto lleva a que
hay un margen mucho más inferior de pérdida de materiales, de que haya discrepancia, el típico más o menos de una obra que siempre va a existir, pero se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo. Otra cosa que tiene es, cuando tú haces un modelo 3D, un modelo BIM, tenemos ciertas herramientas, ya sea herramientas externas a Revit, como Navisworks, o incluso automatizaciones que se pueden hacer, para ver lo que se llama detección de interferencias. Puedes ver cuando dos tuberías se cruzan, cosa que en CAD es prácticamente imposible. Tú en BIM puedes decir, quiero que me veas todas las interferencias entre todas las instalaciones. Y te va a decir, pues mira, hay una tubería que se choca con una ventilación. Entonces por eso es muy importante también, nosotros trabajamos con Apogea, que también un compañero antes lo ha mencionado, y estamos siempre en contacto con ellos para ver pues, todo este tema de que el modelo llegue con un clash free, se llama, sin ninguna interferencia. Es prácticamente imposible, solo el modelo As-Built lo tiene, pero es mucho más preciso que cuando trabajamos en CAD. La sexta dimensión era el paso lógico, que era el análisis energético de la sostenibilidad. Ya con todo esto que digo, es muy fácil integrar la construcción sostenible, que todo sea lo más verde y lo más ecológico posible. De hecho, está virando toda esta industria a lo que se llama el Lean Construction, que es la construcción sin pérdidas. Nosotros no hemos inventado esto, esto lo inventó Toyota hace un montón de años, la filosofía Lean, y al final es un conjunto de estrategias que el Lean es perfecto para eso, para llegar a una construcción que sea la más eficiente posible, sin pérdidas, sin retrasos y casi perfecta. La séptima dimensión del BIM es la gestión de los activos. Esto a día de hoy suena un poco a fantasía, pero ya se está implantando. Es que cuando tú le das el edificio a tu usuario final, él pueda tener el modelo 3D de su vivienda y pueda tener incluso ya programado mediante el modelo BIM y todos los elementos paramétricos de tener el mantenimiento. Incluso puedes tener, que son casos reales, de que cuando un bombero entre en un edificio por un incendio, tenga una pantallita en el cual pueda ver el modelo BIM perfectamente del edificio, los recorridos de evacuación, dónde está el incendio, cuáles son los sectores, cuáles son los objetivos de independencia, puede verlo todo. A todo eso está mirando el BIM. Vale, aquí podemos ver, esto es una gráfica comparativa entre lo que viene siendo proyectar en BIM y en CAD. BIM es mucho más áspero al principio, tienes que tener en cuenta muchas más cosas. Nosotros ya desde fases de proyecto tenemos que tener en cuenta pues, que el forjado lleva un emparchado, que la escalera está encabezada, que un montón de cosas que hacen que sea más duro al principio. Pero luego el tiempo se reduce muchísimo, porque como digo, en ejecución tienes tantas cosas previstas y ya no ni te cuento. Seguimos teniendo problemas, sobre todo con los constructores, siguen siendo reticentes a estas cosas. Pero estamos mirando, lo estamos haciendo grandes esfuerzos entre todos a conseguir que esto sea muchísimo más eficiente. Y como digo, la comparativa con CAD, nosotros estamos ahora mismo en el estudio haciendo todo en BIM y se nota. Se tarda un poco al principio, pero luego sale todo muchísimo más rodado. Aquí bueno, este es un esquema de cómo el CAD, el BIM, perdón, nos ayuda un poco a lo que es una implantación de una idea, como cuando tú metes el topográfico en el BIM, lo estás viendo perfectamente, puedes calcular todas las cotas de excavación, dónde te va a quedar, las cotas de urbanización. Ahora mismo nosotros que trabajamos en la Costa del Sol, ya todo lo que queda son unas parcelas extremadamente con una elevación muy complicada, una geografía muy pronunciada. Entonces nos ayuda muchísimo a implantar pues, toda la idea, el ver el saneamiento, ver por dónde nos va a venir la sombra, cómo vamos a ubicar el proyecto, cómo lo vamos a orientar, cómo podemos hacer los volúmenes, cómo lo podemos hacer todo. Incluso nosotros tenemos herramientas que podemos hacer que nos generen incluso mapas de calor dentro del propio modelo que nos digan dónde va a estar mayor incidencia solar. Eso es súper útil para luego hacer una exportación a Cipetel, a la herramienta Hulk y hacer pues, todo lo que viene siendo la sostenibilidad y el cumplimiento también de la Secretaría Atlántico. Al final sería un poco usar la herramienta de BIM para tener en cuenta esos factores de los que hablábamos al principio, espacios, iluminación natural, todo un poco la envolvente, a anticiparse
y analizarlo desde el principio, ¿no? Con este sistema. De la otra forma, ¿no? Digamos, con CAD pues es un poco más lento o al final acaba recurriendo a otros programas también para analizarlo. Entonces volumétricamente ya podemos darle muchas ventajas al modelo y luego ya entrar un poco más en tema de coordinación con la instalación. Bueno, esto es un proyecto en el que se hizo íntegramente en BIM. Fue la verdad extremadamente complejo, porque eran 3 parcelas, 3 proyectos independientes, 3 licencias, 3 constructoras, 3 de todo. Este proyecto en CAD hubiera sido absolutamente infernal, pero desde la misma fase de anteproyecto empezamos en CAD, en BIM, y todo esto son un montón de cotas distintas, como digo, esta es Estepona, y tiene una orografía, ya que aquí la podéis ver, había muchísimas cotas de excavación, de cotas de acabado, los bloques, incluso había bloques que tenían distintas cotas de acabado entre ellos, y en BIM fue muy sencillo ver todo esto. Incluso el director del proyecto de este proyecto en aquel momento, este proyecto se hizo ya hace 4 años, no era experto en BIM, pero fuimos capaces de que el proyecto llegara a ejecución con un nivel de detalle y precisión altísimo y se ha ejecutado perfectamente. Ya está terminado este proyecto y la verdad que ha quedado muy bien, y gracias al BIM, las instalaciones, las estructuras, todo lo coordinamos en BIM y quedó muy bien. Aquí un ejemplo de cómo es coordinar el BIM. Allí está el modelo exclusivamente, aquí lo tenemos el modelo con las instalaciones, pero le aplicamos una transparencia para que veáis cómo son las instalaciones en BIM. Como veis, lo vemos todo. Podemos hacer zoom y ver que hay 2 conductos que se chocan. Podemos hacer cualquier cosa en BIM. Entonces esto nos ahorra uno de problemas increíbles, pero el tiempo que podemos luego invertir en otras cosas para que luego la obra salga lo mejor posible. Bueno, el objetivo al final es un poco aplicar la metodología BIM para adelantarnos a esto, ayudarnos de él para el diseño del propio edificio y al final, bueno, aplicarle todo esto, analizarlo con más tiempo, ¿no? Si se diseña bien el edificio, pues al final tienen más tiempo para dedicarle, para aplicar todos estos sistemas de sostenibilidad, análisis, etcétera. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por la invitación.